Hermanos, seguimos aquí en su canal Siempre Escritura y bueno, quiero que en este video hablemos un poco acerca de esta palabra avivamiento, como esta palabra no ha sido mal usada, no ha sido mal interpretada, no ha sido usada a la ligera, sino que literalmente ha sido prostituida. La palabra avivamiento muchas veces, constantemente, y creo que hasta que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo se dé, va a seguir siendo prostituida, pero bueno, para eso está el remanente, ¿no? La iglesia, el Señor, que intenta ser bíblica, no los mejores, no los más perfectos, no los que más saben, sino aquellos que intentamos seguir la Escritura y tenerla como fundamento, ¿no? Y que sea la Escritura más que la experiencia redarguyéndonos, y sea la Escritura haciéndonos crecer, la oración, las disciplinas espirituales. Pero volviendo al tema, esta palabra avivamiento, de verdad, por desgracia, ha sido usada de muy mala forma, ha sido prostituida. Y veía una imagen en Facebook, ¿no?, que del pastor Eño Josué, a quien les animo a seguirlo. Tiene muy buen contenido según mi opinión, intenta ser bíblico, muchas veces es franco y directo en muchas cosas, pero él hablaba y él decía que un avivamiento no es caerse al piso, revolotear o hacer todas estas cosas que muchas veces vemos por allí, ¿no?, sino tener, él lo decía en un contexto de familia, de tener una familia bíblica, criar hijos en sujeción y amonestación, tener un matrimonio bíblico, un matrimonio con el fundamento del amor que el Señor ha dejado en su palabra. 1 Corintios 13 es un ejemplo, así como otros. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, portaos varonilmente, dice el Señor a los hombres, pero haced todo con amor. Así que eso no es machismo. Mucha gente dice, bueno, Pablo era un machista. No entiende, no lees el contexto claro y objetivamente, y por eso se toma como machismo. Y además de que estamos viviendo en una sociedad que todo le ofende, una sociedad que no se les puede decir nada, a no ser que digas algo que vaya en dirección a lo que esa persona quiera, que le anime y le llene el ego, y por desgracia estamos viviendo en esa tendencia, ¿no? Pero recordando un poco esta palabra, el avivamiento no es tirarse al piso o revolotear o hacer todas estas cosas, sino tanto en el contexto familiar, en el contexto espiritual de la persona. El verdadero avivamiento es volver a la senda antigua, es fundamentarse en la Escritura lo más posible, de la mejor manera posible, con el fin de glorificar a Dios y de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea edificada en todos los ámbitos, sea edificada en el ámbito espiritual, sea edificada en el ámbito familiar, sea edificada en el servicio, en la comunión, en la edificación personal, madurez a lo que me refiero, ¿no? Así que esta palabra avivamiento, por desgracia en nuestros tiempos, se ha usado en una perspectiva de un evangelio y una adoración emocional, en la que la persona siempre tiene una experiencia, en la que la persona va a la iglesia y llora, y está bien llorar en la presencia del Señor, hemos llorado en la presencia del Señor, pero todo en orden, no haciendo aullidos, haciendo alaridos, haciendo desórdenes, haciendo ruidos en alto para llamar la atención. Toda experiencia espiritual debe ser en orden, el culto debe ser en orden, y el Señor le dice a los corintios de que estaban abusando de las lenguas y todos estos temas y de hecho es algo delicado, porque ahora se me viene a la mente 1 Corintios, voy a ver si lo consigo por acá, 1 Corintios 11, capítulo 11, 12, si no estoy mal, habla acerca de eso, de cómo los corintios estaban abusando de las lenguas y cómo literalmente el apóstol Pablo les dice, mira, si alguien maldice a Cristo o si alguien maldice el nombre del Señor, eso no es algo del Señor, eso no es algo que esté bien. Entonces él habla acerca de las lenguas, capítulo 14 más adelante. Los dones espirituales, capítulo 13, capítulo 12 si no estoy mal, por aquí lo consigo. Aquí está, capítulo 12, versículo 3, y disculpen ahí la tardanza. No voy a cortar el video, nos mantenemos aquí, rápidamente lo leo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, versículo 1, versículo 2, ¿no sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos?
a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, voy a entrar en este paréntesis rápido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12? Ahí lo que está diciendo es que muchas veces en esas prácticas de experiencia se metía gente que no tenía el Espíritu de Dios, y habían todas estas prácticas que se creían que eran cosas espirituales, que era el mover del Espíritu, que el Espíritu lo estaba tomando, pero la gente, podemos atrevernos a decir de que estaban endemoniados y de que maldecían al Señor Jesucristo, maldecían el nombre de Cristo en la iglesia. En la iglesia pasaba esto. Así que si en ese tiempo, que no había crecido la apostasía como ha crecido hoy día, pasaba eso, que se metía gente en las iglesias que creía tener el Espíritu Santo y en sí era otro espíritu, cuanto más ahora. Así que obviamente debemos tener cuidado con todos estos movimientos y todas estas iglesias y todos estos discursos y todos estos predicadores que hablan de un avivamiento, de un avivamiento fresco, de nuevas revelaciones, y vamos a hacer un video en uno de estos días acerca de esas nuevas revelaciones, acerca de esa palabra fresca que habla la gente. Pero volviendo al tema, el avivamiento no se encierra en un marco de experiencia, no se encierra en un marco de estremecimiento de las personas, de esquizofrenia espiritual, de desorden, sino que el avivamiento es la inclinación, la sujeción, la obediencia a la Escritura en los aspectos de la iglesia, con el fin de que estos edifiquen al cuerpo de Cristo, a todos y cada uno, con el objetivo de que las personas vivan cada día en santidad, obediencia, pureza y adoración al Señor Jesucristo. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento no puede estar aislado de la Escritura, el avivamiento no puede estar en contra de la Escritura, el avivamiento no puede ir a espaldas de lo que el Señor ha establecido y contradecir, y que prácticas en la iglesia lleven más bien a la gente a decir, bueno, esto lo que están es loco, esto lo que están es haciendo y deshaciendo, y tienen un desorden, y debemos cuidarnos de eso. Obviamente cada iglesia tiene su forma de liturgia, cada iglesia tiene su forma de alabanza, pero cualquiera que sea, si en tu iglesia tocan tal instrumento, no tocan, que si solo tocan el piano, que si tienen ministerio de adoración, que si solo cantan himnos, independientemente de eso, todo debe hacerse en orden y con la mira de que la adoración, el avivamiento, debe ser la Escritura, debe ser volver a la doctrina, respetar lo que el Señor ha escrito en su palabra, y que ese sea el foco, sea el orden, sea la guía que lleve a la iglesia, la guía que conduzca a la iglesia, mejor dicho, la guía que le muestre el camino a la iglesia. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la Escritura es la lámpara del Señor, del salmista. La Escritura es aquella que le guía al salmista por el camino que él debe andar. Así que todo avivamiento debe estar inclinado para la santificación, la edificación de la persona. De nada sirve promover cultos, promover campañas, promover toda esta plataforma con el fin de decir, bueno, viene un avivamiento, o está pasando aquí un avivamiento, o la iglesia se aviva, y que el termómetro de ese avivamiento es cuán duro yo canto, cuántas actividades hacemos, cuántas cosas hacemos en el culto para llamar la atención. El verdadero avivamiento no es ese. Eso es un falso avivamiento que se encierra en un marco de experiencia, que la persona viene, tiene una experiencia y se va a su casa y vive como quiere, o no tiene una vida que luche contra el pecado, que busque la santidad, que intente imitar a Cristo, obedecer la Escritura. Entonces viene el domingo y tiene su experiencia y así va, es un círculo vicioso. Y si un no creyente llega a una iglesia así, llega a una iglesia donde le predican ese tipo de evangelio, donde pasa todas estas cosas, con el temor de Dios y el temor de la palabra, me atrevería a decir que es peligroso y que es altamente probable que esta persona no comprenda y no asimile y no crea en el verdadero evangelio del Señor, y su alma esté en peligro. Y sé que esto puede sonar trágico, pero es mejor eso que hacerle creer a alguien que es creyente y a la final puede haber la posibilidad de que nunca conoció a Cristo y de que su alma esté en peligro. Así que es mejor
ser lo más claro posible, ser lo más ordenado posible, ser lo más bíblico posible, con el fin de que el verdadero avivamiento se dé. El verdadero avivamiento se dio o debe, digamos, darse, o hablamos del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, desde el momento que Cristo ascendió, del momento que los apóstoles progresivamente fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar las maravillas del Señor. Obviamente hablaron en lenguas, pero eso en un contexto de perspectiva de que la iglesia debía ir a predicar a los distintos pueblos, a las distintas naciones, no desde la perspectiva de que eso era una experiencia y de experiencia determinante para salvación, porque Hechos es un libro histórico, hermenéutica básica. Hechos no está argumentando, Hechos no está diciendo de que hablaron en lenguas, y así que todo creyente de ahora en adelante que se convierta al cristianismo tiene que hablar en lengua, porque si no habla en lenguas no es salvo. Eso no es lo que quiere decir Hechos. Eso es falso y eso es una mala interpretación, porque si así es la situación, si todo cristiano tiene que hablar en lengua, entonces aquel malhechor que murió al lado de Cristo se fue para el infierno, por más que Cristo lo declaró salvo. Se fue para el infierno porque él no habló en lengua, él no tuvo ese avivamiento, no tuvo el corrientazo. Entonces estás contradiciendo a Cristo, literalmente estás contradiciendo a Cristo, y hay que tener cuidado con eso. Por eso las malas interpretaciones, las interpretaciones incorrectas, las interpretaciones desviadas, las interpretaciones falsas, siempre se van a contradecir, siempre van a producir contradicciones, y contradicciones literalmente hacia Cristo. Y eso es delicado. Así que volviendo a ese tema, el avivamiento sucedió al momento que vino el Espíritu Santo y el apóstol Pablo predica, 3.000 se convierte, vuelve a predicar, 5.000 se convierten, y la llenura del Espíritu Santo es evidenciada en el poder de la predicación de la palabra. No es experiencia, no es run, no es corrientazo, no es tirarse al piso y revolcarse. No, el avivamiento verdadero es la predicación del Evangelio, la predicación de las obras del Señor, la predicación de la venida de Cristo, de su muerte, resurrección, ascensión y de su regreso inminente, el cual no sabemos cuándo será, pero Él vendrá. Obviamente, independientemente si eres dispensacionalista, si eres amilenialista, si crees en el arrebatamiento, no, el Señor se va a manifestar. Y ese es el verdadero avivamiento, la predicación del Evangelio, con fervor, con ánimo, con orden, con la Escritura, por delante, como siempre, con el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, con el ejemplo que nos dejaron los apóstoles, los padres de la iglesia y todas las distintas confesiones, siempre y cuando se sujeten a la Escritura. Debemos predicar el Evangelio, avivar a la iglesia a inclinarse y a tener la Escritura como esa línea, esa lámpara que va a alumbrar el camino y ese rumbo que debe tener la iglesia, ¿no? Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice NBI, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, y esto se le escribe a un pastor, no, pero es un deber de todo cristiano. La iglesia debe trazar la palabra bien y debe conducirse por allí. Siempre la Escritura, siempre la Escritura. Entonces, esperemos que el Señor nos ayude a creer en la palabra como suficiente, porque ese es el problema, ¿no? Y ya voy terminando. Tú puedes decir que la Escritura es verdad, puedes decir que la Escritura es infalible, puedes decir que la Escritura es un tremendo libro, es una obra ordenada, pero la pregunta correcta ¿es la palabra del Señor suficiente para ti? ¿Es la Biblia suficiente para conducir la iglesia? ¿O son las experiencias? ¿O son los distintos avivamientos que son como una carga de gasolina para la gente? Se descarga y hay que volverlo a cargar, se descarga y cada domingo es una experiencia, cada domingo es una carga. Ese no es el avivamiento real. Así que cuidémonos de todo eso. Tengamos como rumbo la Escritura, la Biblia, que ha costado sangre y sudor y lágrimas de muchos hombres. Y los que vivimos en países donde al momento que grabo este video, aunque tenemos gobiernos que van encaminándose a cada vez encerrar más la iglesia, todavía hay ciertas libertades. Así que prediquemos el Evangelio, prediquemos llenos del Espíritu Santo, como lo hizo Pedro, llenos de la Escritura, llenos de ese verdadero avivamiento, para alcanzar a otros, para edificar las almas, para promover y mejor dicho, anunciar la venida del Señor, el Evangelio, para denunciar el pecado
y llamar a los hombres al arrepentimiento. Así que un saludo, hermanos, espero que haya sido de bendición el video. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Un saludo.